Pasa. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bienvenidos todos. Estaba pensando yo cómo lograr hacer una conversación cuando es solamente uno el que tiene que hablar. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, pensar cómo lograr esto. Y la verdad es que tratando de transmitir de alguna forma lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a los pacientes o a la situación que vamos a conversar. ¿Qué es lo que hay aquí? Un sombrero, la boa, su elefante adentro. Pero la verdad es que nosotros tenemos que identificar el problema. Y el problema al cual nos enfrentamos es que efectivamente, como dijo Pablo y lo dejó muy, muy claro, eh, la gastrectomía en manga expone al esófago distal a reflujo. Lo sabemos, lo hemos revisado y existe este metaanálisis que es muy categórico, muy ordenado, muy sistemático, en mostrarnos que efectivamente aproximadamente el 23% de los pacientes hacen reflujo de nuevo. Y además tenemos esófago de Barrett en el 6% de los pacientes después de una gastrectomía en manga cuando uno lo sigue a largo plazo. Eso. Ahí estamos. Ahí pasó, sorry. Este es un metaanálisis que está mejorado en el sistema, en la metodología, y que va a salir el próximo mes aparentemente en el Gastrointestinal Endoscopy, y que confirma que efectivamente tenemos esófago de Barrett en el 11% de los pacientes que son seguidos después de 3 años, hasta 10 años después de una gastrectomía en manga. Y lo otro importante es que el esófago de Barrett no es exclusivo de los pacientes con síntomas de reflujo, y por lo tanto tenemos que ir a buscar esta enfermedad, y que está apareciendo después de los 3 años de cirugía, lo que nos obliga probablemente a pensar de que no hay una correlación directa con los síntomas y que tenemos la responsabilidad de hacerles un screening a nuestros pacientes y a partir de los 3 años probablemente chequearlos a todos, aunque no tengan síntomas. ¿Qué hay adentro? Volviendo a nuestra imagen. ¿Quiere salir? ¿Para dónde ir? Y la verdad es que yo giro la imagen y veo algo parecido a lo que tenemos. Aquí tenemos un paciente operado, estas son imágenes nuestras, todas las que yo voy a mostrar. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos una cámara en la gastrectomía en manga, lo mostró Iván al principio de la mañana, de alta presión, ¿ya? Que quiere ir para todos lados. Tenemos alteraciones de todos los mecanismos fisiológicos y anatómicos del antirreflujo que hay en la unión gastroesofágica. Por lo tanto, tenemos reflujo espontáneo con mucha facilidad en el decúbito o simplemente el esfuerzo que hace el estómago en esta cámara de alta presión. Tenemos los twists o estas estenosis del ángulo que ya comentábamos con el doctor Natán. Efectivamente, se produce ahí una alteración que dificulta el vaciamiento del tercio proximal o de la mitad superior del estómago modificado. Tenemos hernias hiatales asociadas. Entonces, esto es lo que hay adentro, quiere salir y le es más fácil ir hacia arriba. ¿Qué nos debe preocupar entonces cuando nos enfrentamos al paciente? A mí me parece que estos son signos de alerta de los cuales debemos estar pendientes con un paciente que está operado de una gastrectomía en manga. Por supuesto, tener esofagitis erosiva o por supuesto el Barrett, neumonía, historia de neumonía en pacientes más grandes, enfermedad difusa pulmonar. La disfagia no es muy explicable por el reflujo gastroesofágico, pero sí por una hernia hiatal que dificulta el vaciamiento, la regurgitación y el dolor retroesternal deberían tener buena respuesta a, a las alternativas quirúrgicas si es que las empezamos a considerar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esto? Cuando uno ve qué cirugías revisionales se hacen después de una gastrectomía en manga, lo que hay es que se hace bypass gástrico. Y a quienes se les hace, y esto es lo interesante, sigue siendo mucho más importante o más grande el número de pacientes que se convierte por falla en la pérdida de peso porque no han logrado o han reganado peso, que el porcentaje de pacientes que son operados por reflujo. Aquí les quiero mostrar que qué podemos hacer. Bueno, reducir la hernia hiatal, hacer un esfuerzo por buscar la hernia hiatal y lograr reducirla. Esto es un paciente nuestro que tiene una gastrectomía en manga y que efectivamente empezó con síntomas de reflujo y disfagia. Y tenía esa tremenda hernia hiatal allá arriba
que logramos reducir y uno permite ver con facilidad el tamaño que tenía esto. Déjame avanzar. ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer? Tenemos que ajustar el tamaño del reservorio. Si tenemos un reservorio muy grande, vamos a tener dificultad al vaciamiento de este reservorio. Y queremos que este estómago se vacíe rápidamente para evitar el reflujo. Aquí estamos completando la resección y el modelaje del reservorio calibrado con 38 French y permitiendo efectivamente generar un pouch más pequeño que el que tenía el paciente. Vamos a completar eso para ver si se alcanza a ver un poco la dimensión del reservorio que tratamos de generar después de la modificación. A ver si se ve. Ahí se alcanza a dimensionar efectivamente que no es muy grande el reservorio que nosotros estamos dejando para hacer luego la anastomosis, allá arriba. Entonces, eso ya lo vimos. Y por supuesto aumentar el vaciamiento. Tenemos que aumentar el vaciamiento y eso lo hacemos con una gastroentero. Nuestra gastroentero es bastante estándar, pero evitamos hacer una gastroentero restrictiva como la que hacemos en el bypass primario. ¿Por qué? Porque creemos que debemos facilitar, como decimos aquí, el vaciamiento y una gastroentero de más de 1.5 centímetros, entre 1.5 y 2,5, anda muy bien, nos parece. Ahí sí. Entonces, reducimos la N yatal, ajustamos el tamaño del reservorio, aumentamos el vaciamiento gástrico. Y así llegamos a nuestro bypass por cirugía revisional de una gastrectomía en manga. Cuando uno ve, y lo comentó el doctor Natán, me parece en su presentación, cuáles son los resultados del bypass después de una gastrectomía en manga, depende efectivamente la causa por la cual se realizó. Y pues si es por reganancia de peso, nos va muy mal. Si es por reflujo, los pacientes lo agradecen infinitamente y los síntomas se van yendo rápidamente. La otra alternativa, cuando efectivamente no se quiere hacer un bypass, es colocar un esfínter magnético ahí. Nosotros no lo hemos hecho, hay algunas series muy pequeñas todavía que hablan de esto, pero es algo que ustedes deben considerar. ¿Qué debemos recordar entonces, para ir terminando? Que efectivamente ante un reflujo gastroesofágico sintomático hay que realizar el tratamiento inicialmente con PPI y endoscopía, preguntar siempre por disfagia, regurgitación y dolor, que son signos y síntomas que nos tienen que alertar, hacer una búsqueda activa, muy activa para el esófago de Barrett. Después de los 3 años todos los pacientes deberían tener una endoscopía. Y ante las complicaciones del reflujo, con buen tratamiento, debemos considerar la cirugía. ¿Qué debemos recordar? La cirugía de revisión debe, como objetivo, reducir la N yatal, ajustar el tamaño del reservorio y generar una gastroenteroanastomosis que no sea restrictiva y facilite el vaciamiento. Y eventualmente, a lo mejor más adelante, se pueda considerar la instalación de un esfínter magnético como una alternativa. Así que eso es. Muchas gracias. Gonzalo.